Bienvenidos. Desde nuestro programa anterior estamos hablando de la violencia intrafamiliar, casos de denuncia. A propósito de este texto que ha escrito Carlos Mario Giraldo Duque, No violente a sus hijos, aprenda a dialogar con ellos. Resulta que Carlos Mario ha escrito 15 formas de violencia intrafamiliar que debemos denunciar. Podrían ser muchas más, él lo decía en el programa anterior, podrían ser muchísimas más, pero aquí están quizás las más importantes, a las que más cuidado debemos poner y a las que tenemos que trabajar como sociedad para que las familias realmente descubran cuáles son los caminos de diálogo, de formación que se requieren para tener una vida armónica. Hemos hablado ya en nuestro primer programa de las 5 primeras violencias. Entonces hablábamos de los golpes que debíamos evitar, de los gritos y de las amenazas, de las palabras hirientes, de la indiferencia y del abandono y finalmente del abuso sexual en los niños. Vamos a continuar entonces con las últimas 10 formas de violencia intrafamiliar y hay mucho que decir, quizás no alcancemos a decirlo todo, cada uno de estos temas podría ser un programa, pero muy importante que las tengamos en cuenta, que miremos cómo está nuestro entorno familiar, que incluso vayamos más allá y miremos cómo está el entorno de las familias cercanas a nosotros, para que evitemos que esas violencias se produzcan. Miremos cuáles son las personas que tienen algún déficit, alguna falencia, que puede llevarlas a constituirse en personas violentas dentro de nuestra casa o dentro de esas casas a las que les queremos ayudar. Y tomemos acciones a tiempo, que ojalá prevengamos y no que tengamos que actuar cuando ya las cosas no tienen remedio. Una forma de abandono, Carlos Mario, y gracias por estar de nuevo con nosotros, que tú mencionas es el abandono total por parte de los padres al viajar al exterior, que quizás no lo consideramos mucho. Uno pensaría que un papá se va al exterior es buscando mejores condiciones para sus hijos y tú lo planteas como violencia. ¿Por qué? Perfecto, porque es que, a ver, en este momento yo conozco muchos muchachos jóvenes que el papá está en España, que el papá está en Estados Unidos y se pasan 5, 10, 15, 20 años. Yo no creo que esa sea una familia. Yo creo que lo importante es si el hijo nace en un seno familiar, producto del encuentro de un par de enamorados que se casan, que dicen tener una familia, que se le presenta una oportunidad en el exterior, hombre, que arranque con todos. ¿Cómo es posible yo dejar a mi hijo que crezca en manos de otras personas diferentes? Conozco personas que se han ido hasta la pareja y el hijo creciendo en manos de una hermana, le mandan es dinero y le muestran a uno es fotos. Mire el carro que tiene mi papá, mire, yo tengo ya la vida asegurada, mi papá está ganando tanto. Eso es importante para la vida. En las empresas, a los hijos no le van a preguntar qué tipo de carro tuvo el papá o la mamá, en qué tipo de colegios se prepararon, qué universidades, en dónde está, no. Al muchacho le van a decir usted qué siente, usted qué sabe. A uno al final lo van a examinar en el amor, lo van a examinar en el amor, en lo que uno siente, en lo que uno está dando. Esta sociedad no se está convirtiendo en cosas materiales. Aquí hoy en día lo material es caduco. El amor de Dios, el amor por la familia, el amor por el ser humano, eso nunca muere. Ese amor perdura y un padre y una madre tienen que estar ahí de manera constante. Irse al exterior por mejorar su calidad de vida familiar. Hombre, vaya, trabaje un cierto tiempo y vuelva, pero que sepa que usted es el papá, que usted es la mamá. Nadie puede suplir ese espacio. Usted es el papá, usted es la mamá, nadie puede reemplazar eso. Ese tema ha sido tocado en una película, creo que se llama Bajo la misma luna. Es una película mexicana tratando de mostrar el dolor que siente un hijo de no tener a su padre y su mamá trabajando en el exterior. Realmente, aunque no lo habíamos mencionado mucho en este programa, creo que es un tema que merece revisión y reflexión. Muchos padres se van buscando mejoras, pero están perdiendo lo más valioso, que es el tiempo con sus hijos. Permítame, yo le interrumpo. Sí. Jóvenes que están creciendo bajo la amenaza de una sociedad de consumo que los está manipulando de cualquier manera. El joven de una u otra manera cae, va a tener situaciones adversas, va a tener situaciones de obstáculos. ¿A quién va a recurrir el joven para encontrar las respuestas oportunas y adecuadas? ¿En los papás? ¿Quién es el que más debe de estar ahí al lado del joven cuando necesita la ayuda? ¿El padre o la madre? Ninguna otra persona más. De eso es a lo que yo me refiero. Si está ausente, entonces el joven ¿con quién va a crecer? ¿Cómo va a crecer? ¿Y hacia dónde van todos esos sueños y todas esas metas? Ahí se van a encontrar con un padre que después de 10 o 20 años recoge dinero, tiene una buena vida, listo, cosas materiales, una casa bonita. A la final, un futuro que ya se lo ganó porque es hijo, simplemente por eso. Pero esa parte afectiva no se gana con eso, esa parte afectiva se pierde. Muy bien, para considerarlo entonces.
Otra forma de violencia que tampoco la hemos visto como violencia y que tú la traes en el libro así es darle al hijo lo que quiera de manera exagerada. ¿Por qué lo pones como violencia intrafamiliar? Es que una cosa es libertad y otra cosa libertinaje, Alejandro. Yo he conocido en este momento, perdóname que sea tan reiterativo, pero a mí me gusta hablar de cosas que sé, que las vivo todos los días. Padres de familia que le regalan condones a sus hijos para que no vayan a traer muchachitos a este mundo a sufrir. O si usted tiene un proyecto de vida, yo lo apoyo siempre y cuando no se deje embarazar. Por Dios, eso de darle a los hijos de manera exagerada, como colocándoles un tapete para que no lastimen las plantas de sus pies, darle al hijo de todo lo que tenga, ¿qué necesita? Que el niño pida a la hora que quiera. Uno puede mirar desde los niños pequeños a partir de los 3, 4 años, que los niños desarrollan su capacidad de expresión oral. Yo no sé si tú lo has visto, Alejandro, yo lo he visto todos los días, niños que se revuelcan en el piso, pidiéndole a la mamá la exigencia de que quiero ese cono, y a la mamá a la final sin plata. O de pronto le dice, no te lo voy a comprar, y el niño hace unas escenas que terminan por manipular al padre y a la madre, y eso lo hacen los jóvenes. Yo he escuchado estas expresiones, mamá, tú me tienes que dar a mí todo lo que yo te pida porque yo no elegí nacer, y los padres y las madres se sienten acorralados. En noviembre del año pasado, ya hace un año, que todavía lo recuerdo y en mis conferencias lo aplico mucho, una niña amenazó a su mamá con suicidarse si no le regalaba un celular. Y la mamá vino a mí, acudió a mí y me dijo, doctor, ¿yo qué hago? Mi hija me amenazó y era un miércoles. Y mire que suena como algo humorístico, me dijo, tengo plazo hasta el sábado. La niña mía me dijo que se suicidaba el sábado y no le regalaba el celular. Ah, sí. Y yo tengo 100.000 pesos y el celular vale 500. ¿Yo qué puedo hacer, doctor? Se pueden imaginar en la encrucijada en que yo me encontré. Entonces, son respuestas que a la final no la voy a dar acá porque puede causar mucha polémica, pero qué tristeza que un padre de familia tenga que darle todo al hijo simplemente porque bajo amenaza hago esto y entonces tiene que recurrirlo de una u otra manera, no tiene escapatoria. Y el otro lado es el no cumplimiento de las necesidades básicas, que es una responsabilidad de los padres, la salud, la educación, la recreación. Padres que ven esto como muy deportivo y tienen hijos y no se preocupan de sus responsabilidades. Eso sí es una forma de violencia. Claro, se separan los esposos y entonces porque la mamá de una u otra manera o el papá le fue infiel, entonces los hijos tienen que pagar los platos rotos. Ya no le doy para el arriendo, ya no le doy para la alimentación, ya no le doy para la educación, no le doy para el vestido, punto. Entonces usted verá qué hace. Entonces los niños entran dentro del conflicto y eso no puede ser así. Como padre o madre, aún estén separados, aún estén donde estén, tienen que responder al 100% como mínimo hasta que tengan ya la capacidad de que ellos se puedan manejar solos. Una forma de violencia intrafamiliar que aparece en el texto y que es muy preocupante es obligar a los niños a mendigar, ponerlos en los semáforos, a que vendan cosas para el provecho de los padres mismos. Muchas familias creen que teniendo hijos mejoran su situación económica al ponerlos en la calle a funcionar y hacen de esto un negocio. Traen niños al mundo para ponerlos a trabajar. Eran las 8:30 de la noche, hace aproximadamente un mes y medio. 8:30 de la noche, era un viernes, estaba lloviendo. Y me fui a la salsamentaria a comprar algunas cosas y una niña se arrimó con 3 cajitas de chicle en una cajita. Una niña, por Dios, no tenía 6 años o 7 años. Le dije, por Dios, ¿usted qué hace? Es que si yo llego con la caja, con chicles, mi mamá me pega y no me da comida. Tuve que comprarle eso. Puede que sea mentiras, puede que sea verdad, pero uno ve en los semáforos todos los días como los niños se paran ahí a hacer una cantidad de marionetas con el deseo de llevar plata a la casa, y es la única forma de que les pueden dar alimentación, hasta les pueden dar educación, si sea el caso que fuera. Y los padres en la casa, lo he comprobado, en la casa echando barriga o haciendo cualquier cosa, y que los hijos son los que trabajan, los que lo mantienen a ellos. Eso es imposible, eso no puede ser. Ellos tienen derecho a la educación. Ellos tienen derecho a un aprendizaje, ellos tienen derecho a que el padre y la madre sean los que trabajen, independientemente de cualquier circunstancia. Ellos son los que trabajan y los niños deben de recibir educación, amor, comprensión, afecto y calor de hogar. Formas de violencia intrafamiliar que debemos denunciar. Quizás habíamos pensado que la única forma era la violencia física o de pronto psicológica. Aquí las estamos desmenuzando, estamos viendo distintas formas que debemos conocer. Vamos pensando cuál de estas de pronto estamos viviendo en casa o cómo le podemos ayudar a otras familias para que vivan mejor. El afán de incrementar el nivel económico ha llevado a muchos padres a buscar mejores oportunidades en otro país, no importando el abandono y la soledad de sus hijos. A un hijo no se le puede dar lo que pide de manera exagerada.
Darle constantemente dinero para que lo gaste sin ningún prejuicio, aguantar sus caprichos en lo relacionado con las comidas, mantenerlos siempre a la moda y brindarles toda clase de comodidades para que nunca sufran es otro tipo de violencia. Otro tipo de violencia es no brindarle a los hijos la alimentación, la salud, la educación, el vestido, el techo, la protección y ante todo el cariño, el afecto y el amor. La violencia entra por casa. Este delito no tiene nombre. No es justificable por ninguna razón que los padres se aprovechen de la inocencia de sus hijos y los pongan a conseguir dinero de cualquier forma. Se ha detectado que el consumo de las drogas y del alcohol en los jóvenes muchas veces empieza desde el hogar, por la irresponsabilidad de muchos padres que fumaron y bebieron demasiado y que desde el vientre materno ya viene contaminada su sangre y en su crecimiento y desarrollo absorbió la contaminación que había a su alrededor. Y esta última forma de violencia intrafamiliar sí nos preocupa. Muchos de los casos se presentan por padres alcohólicos o drogadictos, que a raíz de sus adicciones, luego de estar en una traba o en una rasca, como decimos, en una borrachera, terminan por golpear, por maltratar, por agredir, por cometer todas las otras violencias de las que hemos hablado. Muchas veces producto del mismo estrés, el padre de familia pues acude al licor, hombre, que sea un bebedor social, que de pronto pueda comprometer a su familia en su casa, pero eso de convertirse en un vicio, eso se convierte en una violencia intrafamiliar. Los hijos que todos los días ven a su papá borracho, o pongámosle solamente los fines de semana, que beben, llegan a la casa a maltratar a su esposa, a sus hijos, a tirar todo por el piso, por el suelo, etcétera, etcétera. ¿Qué autoridad moral cuando el hijo empieza a fumar o a beber lo que está haciendo el papá? ¿Qué autoridad moral va a tener un padre de familia de reprocharle eso? Entonces es como tener un poquito de cuidado frente a ese hecho. Padres de familia que fuman en la misma casa contaminando el aire de los hijos, contaminando ese poco aire que respiran dentro de su hogar, o que se alcoholiza constantemente como para tener el valor de decir las cosas que no dicen sano juicio, o por decir que quiere desestresarse por el trabajo que tiene tan grande, o por el problema que quiere solucionar sabiendo de que antes lo duplica o lo complica más con el licor. Entonces, ¿por qué no intentar separar las cosas? Hombre, yo creo que tomarse uno una cervecita, un aguardientico, pues yo creo que dentro del seno familiar es algo chévere, es un ambiente agradable, pero eso ya de recurrirlo cada 8 días y a sabiendas de que los hijos se sienten afectados y la esposa, ese es un tipo de violencia que a la final, a largo plazo, se puede convertir en un agravante bastante grande. Vamos a hacer una pausa para mensajes y cuando regresemos con Carlos Mario Giraldo hablaremos de las últimas 5 violencias intrafamiliares que debemos denunciar. Muy bien, nos quedan 5 formas de violencia intrafamiliar que debemos denunciar. Vamos a ver esta nota y vamos a explicarlas una por una. Es un atentado de tipo moral y religioso contra la vida de los jóvenes cuando los padres deciden no enseñar los mandamientos ni creer en la presencia maravillosa de Jesús en la vida del hombre. La demasiada libertad que se le da a los hijos menores de edad, sin límites de tiempo, sin censura para ver videos o revistas, la permisividad en la forma inmoral de vestir y los vulgarismos que utilizan en su forma de hablar. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. La exagerada confianza en los hijos por parte de sus padres ha creado incertidumbre por el incremento de niñas en embarazo. La posición negativa y la actitud de rechazo por parte de los padres cuando detectan alguna situación que compromete la identidad sexual del hijo genera discriminación, atropello y violencia en la víctima. A nadie se le puede privar de la libertad en contra de su voluntad. Es un derecho constitucional. Las esposas y los hijos merecen un trato digno por parte de su esposo y padre. El encadenar y amarrar a los hijos para que no salgan es un ultraje y un acto despreciable porque es un ser humano y no un animal. Los hijos no tienen por qué pagar los errores de los adultos.
Ponerlos en medio del conflicto es atentar contra su propia naturaleza humana. El hecho de ver a los padres que se separan ya es un trauma de por vida que nunca olvidarán. Y uno se sorprende frente a todos estos casos. Me llama la atención, Carlos Mario, el primero, tú dices que los padres ateos, de alguna manera, sin compartirles a los hijos las bondades, la belleza que tiene el Evangelio, la riqueza que trae la fe, se puede convertir en una forma de violencia intrafamiliar. ¿Por qué lo ves como violencia? Nosotros señalamos muchas veces a las instituciones educativas, señalamos las modas, señalamos a los entes gubernamentales, hasta hemos señalado a la Iglesia como los principales culpables sobre la violencia intrafamiliar en los hogares. Pero les voy a decir algo, la ausencia de Dios es la base primordial de la violencia intrafamiliar. O sea, si no hay Dios en los hogares, no hay nada. No hay amor, no hay perdón, no hay respeto, no hay acercamiento, no hay diálogo, no hay nada. Lastimosamente vivimos en una sociedad en donde pues, se nos puede tergiversar muy fácil la fe. Como católicos nosotros debemos de vivir esa sacramentalidad y ante todo el ir en familia a la Eucaristía todos los domingos. Se ha perdido mucho eso, Alejandro. ¿Cómo poder decirle a un hijo cuando hace la primera comunión que aparte pues de toda la cantidad de cosas tan lindas que se dan ese día, que la torta, que el agasajo, los regalos, la filmación del mismo evento y todo, se pierde como la base esencial de la misma? Como católicos, saber y entender de que en esa parte de la primera comunión, el Hijo recibe a Cristo por primera vez, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y hasta ahí, yo conozco jóvenes, dicen, pues desde que hice la primera comunión yo no he vuelto a comulgar, mi papá y mi mamá nunca van. Entonces, ahí es donde yo digo, eso es otro tipo de violencia intrafamiliar cuando los muchachos en estos momentos buscan más bien como aparentar, como tener un cuerpo bien bonito, como tener un carro, como tener cosas materiales, como para aparentar. Pero al final como que perdemos ese sentido trascendente de saber que de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestra misión. Entonces, para mí eso es un factor fundamental en que los padres de familia no le hablen de Dios a sus hijos y se mantengan mal encarados. Padres de familia que porque amaneció el día frío, entonces, qué tristeza, qué aburrición, o está haciendo demasiado calor. Eso de alguna forma contagia la parte emotiva de los hijos, o cuando hay de pronto alguna crisis económica, entonces ya se echan a morir, ya entonces vienen los problemas de índole emocional, sentimental, afectivo, entonces ya apelan a recurrir de que todo está malo, de que ya la situación está caótica y entonces vienen toda esa cantidad de eventos que hemos realizado producto de esa falta de fe. Como dice Hebreos 11, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Si yo como padre de familia soy un creyente católico, soy un convencido de que arriba de Dios no hay nadie y que por encima de cualquier circunstancia siempre va a encontrar la solución, los hijos lo van a aprender y los hijos lo van a seguir viviendo y a través de la historia ellos se lo van transmitiendo a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque vienen encaminados con alguien que les reafirmó esa fe en un Dios que nunca muere, que nunca caduca y que siempre está ahí. Hay algo que tú mencionas también, y dices, muchas de las violencias intrafamiliares se generan cuando uno de los hijos tiene problemas de identidad sexual. Entonces los padres, en lugar de mirar la situación que está pasando, no todos los problemas de identidad sexual quieren decir que el hijo sea homosexual o que sea lesbiana o que sea gay, que sea realmente lo que él dice ser. Muchos de estos pueden ser invitaciones que han sentido de la sociedad, presiones de grupo, y el padre, en lugar de solucionarlo, de mirar la manera de tratarlo, llega con violencia a agredir a los hijos. ¿Se presenta mucho esta situación? Claro que sí, Alejandro. Yo lo dije anteriormente y perdóname que lo vuelva a repetir, pero es muy bueno hacerlo enfáticamente. Los hijos están amenazados de muerte. Y cuando os digo amenazados de muerte, en la parte moral. Cuando se está mirando en España o se está mirando países europeos que ya el libertinaje sexual, los gays se cogen de la mano y en cualquier lugar público se están besando, aquí en Colombia ya se está dando ese hecho, ¿cierto? Entonces el muchacho de pronto cuando siente alguna situación compleja frente tenía una novia y esa novia se la jugó con otra persona o terminó con ella, de pronto viene otro muchacho y como que con él se siente mejor o con ese amigo, o que desde niño, o tantas circunstancias que se pueden dar que no se pueden explicar por el tiempo tan corto que tenemos, se da cuenta el padre o la madre de familia de que el hijo tiene alguna tergiversación, que es homosexual, que es lesbiana, etc. No es tanto el problema de que sea homosexual, Alejandro, es el problema de la aceptación y no aceptación de los padres, y al mismo tiempo la implicación negativa del rechazo de ambos, o alguno de los dos. Conozco casos en que el padre de familia
deja de lado toda ayuda económica, educativa, emocional, porque el hijo le apareció con que era gay, ¿cierto? ¿Deja de ser humano? No, sigue siendo humano. Es más, sigue siendo un hijo. Un padre de familia, si tiene un sentido de trascendencia, un amor grande por ese hijo a quien le dio la vida, debe comprender este hecho. Yo conozco familias que lo han aceptado y han vivido bien. Estamos viviendo en un país machista. Ya nos toca a nosotros aceptar, evolucionar y entender de que estamos en una época en donde se puede dar en cualquier circunstancia este tipo de casos. Aprender, prepararme para que estas cosas sean aceptadas de una forma que no implique esa violencia que se está dando en los hogares. Hay que buscar, sí, que se haga un seguimiento, pues que se haga un chequeo, un control a través de ayuda terapéutica para revisar si el caso es, como decía al comienzo, o una actitud por una presión de grupo o realmente porque el niño nació de esa manera. Muchos de los casos son por otras cosas, ¿cierto? Por otras cosas. En eso hay que ser muy claros. Finalmente, tú dices, nunca un papá debe encerrar a su esposa y a sus hijos en su casa. ¿Se presenta mucho esta forma de violencia en que el padre sale y echa llave a la casa? Cuando nosotros manifestamos de que el padre trabaja durante todo el día junto con la mamá, pues listo, ¿qué más va a tocar hacer? Dejarla en una guardería o dejarlo con una vecina, dejarlo con alguien que puede tener la posibilidad también de ganarse un dinero extra por cuidarle a los hijos, pero dejarlos amarrados. Por Dios, este es un ultraje, esto es algo en contra de la libertad. En la Constitución Política de Colombia dice, nadie tiene por qué ser excluido, ni mucho menos a la libertad. En el himno antioqueño hablamos, oh libertad que perfumas. Nosotros tenemos que tener esa libertad, y los padres de familia, encerrar a los hijos, encarcelarlos prácticamente como un secuestro. O sea, cuando ellos van a desarrollar su personalidad, ellos tienen todo el derecho de tener amigos, puede ser de otra raza diferente, de otra condición religiosa, de otra condición económica, etcétera, etcétera. Cuando yo hablo de este encierro, para que los hijos no salgan, también lo estoy hablando frente al hecho de que el padre de familia no permite, que porque somos católicos, entonces esa es una niña adventista, hágame el favor y no se junte con ella, ese es un negrito, a mí no me gusta, nosotros somos racistas. Entonces son situaciones de que el hijo no le podemos dar ese encierro, que él tiene que tener la capacidad asertiva de aceptar que hay gente diferente. Ellos tienen derecho a desarrollar su personalidad, tiene derecho a establecer un rol de conducta frente a la gente que le rodea, tiene derecho a expresar y manifestar lo que hay en su interior hacia los demás y hacia el conjunto que le rodea. Muy bien, ahí está. ¿Cómo resolvemos las situaciones en nuestra casa? Existe una única herramienta, el diálogo, la comunicación, una buena formación de los padres. Yo le agradezco a Carlos Mario que haya hecho este esfuerzo de escribir estas formas de violencia intrafamiliar, porque de esta manera nosotros podemos hacerlas más visibles, más claras para nuestra vida, cuando empezamos a ver caso por caso, cuando empezamos a ver situación por situación. Lo importante es cómo manejamos las realidades, cómo manejamos las situaciones. Vamos a hacer esta reflexión y ahí les dejamos esas 15 recomendaciones. Nos quedaron 2 pendientes por hablar, pero creo que las más importantes las alcanzamos a sugerir. Carlos Mario, tú has hecho de esto una conferencia, estás apoyando instituciones educativas, ¿dónde te pueden encontrar? A ver, si les puedo mencionar el número telefónico. Sí, claro que sí. El número telefónico mío es 312-764-7103. 312-764-7103. Muchas personas me han llamado para terapias, para que les pueda ofrecer el libro. En este momento el libro yo lo saqué del mercado para hacerle unas mejoras. En este momento la idea es venderlo en la librería científica, en la técnica y en la continental, a un precio económico, para que todos puedan tener la oportunidad de tenerlo en sus casas. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Alejandro. Muchas gracias de llamarme. Espero de que este aporte haya sido significativo como para encontrar que los padres de familia entiendan de que hay respuestas muy sencillas para poderle brindar asesorías a tantas cosas que todos los días nos rodean y sobre todo a nuestros hijos. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Quiéranse mucho, la familia es el tesoro más grande que tenemos, lo hemos dicho muchas veces. Muchas gracias y hasta pronto.